Muy buenos días, mis queridos estudiantes de cuarto año básico. Espero que se encuentren muy bien en casa. Y estoy haciendo este video para que podamos entender en qué consiste esta actividad. Recordemos que nuestra unidad se trata del uso de la información. Entonces nosotros partimos trabajando con un texto informativo o artículo informativo. ¿Recuerdan? El constructor con alas. Y también trabajamos con gráficos que ustedes tuvieron que interpretar, porque yo les daba la tabla de postres y ustedes hicieron los gráficos. También hemos trabajado con afiches solamente para rescatar la información que tiene aquel texto. Y hoy día nos toca otro tipo de texto que se parece mucho al texto informativo, que de hecho comparte el mismo propósito, pero no se llama artículo informativo ni texto informativo. Esta que está aquí, que sale en los diarios, en los periódicos, en las últimas noticias, en La Tercera, en el diario El Sur. ¿Cómo se llaman esos textos? Se llaman noticias. ¿Y cuál será la diferencia entre una noticia y un texto informativo? Creo que lo habíamos visto en otro video anterior. Que la noticia responde a las preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? En cambio, el artículo informativo habla de un tema general y la noticia habla de un tema específico, particular, un hecho que ocurrió, por ejemplo, un accidente que ocurrió en la calle Manuel Rodríguez en Chihuayante. Eso es algo específico. En cambio, si yo estoy hablando sobre la vida y las características de la suricata, por ejemplo, esos son temas generales, con características, eh, con a lo mejor con descripción de la cubierta corporal, de su hábitat, de su sistema reproductivo, etcétera. ¿Ya? Pero ambos informan, ambos tienen el mismo propósito, informar. Y hay otras diferencias, está en sus partes. ¿Se acuerdan de las partes del texto informativo? El texto informativo tenía título, tenía subtítulos y tenía imágenes. Además, primero partía con una introducción, luego con un desarrollo y luego con una conclusión. En cambio, la noticia no tiene esas partes. La noticia tiene un titular, luego tiene una bajada de título. No todas las noticias tienen todas sus partes, ¿ah? Y todo lo demás, todo lo que aparece en la noticia se llama cuerpo, ¿ya? Y recordemos que las imágenes generalmente están utilizadas las imágenes, perdón, para los textos informativos y para las noticias, están utilizadas para apoyar el texto, para apoyar la información relevante del texto. En este caso, esta no es solamente una fotografía, sino que es una infografía, porque tengo tanto imágenes como datos específicos que nos están mostrando las imágenes. ¿Ya? Entonces, eh, este texto, que es una noticia, dice, Chile lidera producción anual de basura en Latinoamérica. Eso quiere decir que Chile es el país que más produce basura. Eso quiere decir que a lo mejor no tenemos conciencia del reciclaje. Bueno, esta noticia no es de este año, es más antigua. Por lo tanto, a lo mejor las cosas habrán cambiado hasta la fecha. Esta noticia es del 2012, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes la lean, vayan subrayando lo que sea importante y luego vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál es el propósito del texto anterior? Propósito, cuando hablemos de propósito siempre nos vamos a las primeras palabras que generalmente son verbos y luego leemos todo lo demás. Describir, argumentar, informar, comparar. Solo con esas palabras yo puedo decir de inmediato que la alternativa C es la correcta. Pero ahora tengo que leer todo lo demás y ver si corresponde con lo que yo leí o no. Después dice, ¿por qué ha crecido la cantidad de residuos en Chile? Esa es una información explícita. Vuelvo al texto y veo cuál de todas estas alternativas es la más correcta. Después dice, de acuerdo con la información entregada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿qué país produce mayor cantidad de basura electrónica al año? Entonces ahí ustedes vuelven al texto. Luego, en la parte de acá, tenemos una pregunta
que ustedes tienen que responder con sus palabras. ¿Por qué es tan importante el trabajo de los recolectores de chatarra? Esta pregunta se infiere, no es que salga en el texto, pero obviamente que no voy a responder lo que a mí se me ocurra solamente, sino que es con una relación del texto. Entonces, yo considero que la importancia del trabajo de los recolectores de chatarra es fundamental porque, y ahí usted fundamenta. 5. ¿Para qué se muestra la imagen de la pirámide de Giza? Esta que yo les decía que es una infografía. Veamos las alternativas, o por lo menos los verbos. Para diferenciar la basura de Chile con otros países, para representar la cantidad de basura reciclada en Chile, para mostrar la forma en que se acumula, para ejemplificar. Ya, esta es más compleja, no es como la del texto anterior que nosotros vimos que una decía, creo que era para embellecer, que varios se equivocaron en esa. Y las imágenes nunca embellecen. Lo único que embellece en el lenguaje son las figuras literarias en los poemas. Ahora está la 6. Dice, observa la tabla con los valores aproximados de lo que se recicla por cada tipo de residuo en nuestro país. Escribe el título que te parezca más adecuado. ¿Dónde lo escribo? Aquí. Entonces ahora ustedes van a hacer su gráfico. Les dejé este espacio acá. Si quieren esta parte la pueden hacer en el cuaderno o si quieren la hacen en el computador. Representa los valores de la tabla anterior en el siguiente gráfico de barras. Entonces tenemos aquí la cantidad de toneladas aproximada. Y por este eje tenemos los tipos de residuos. Entonces, neumáticos dice 7500. Entonces tendré que llegar aquí a los 7500, lo voy a hacer de barra y voy a pintar ahí de 3 cuadraditos mi gráfico, 3 cuadraditos de ancho, mi gráfico de barra de los neumáticos. Y luego les dejo una pregunta aquí para que reflexionemos sobre este tema. ¿Qué acciones llevarías a cabo en tu colegio para bajar la producción de basura? Ustedes no saben la cantidad de basura que se saca del colegio después del término de la jornada, tanto de la jornada de la mañana como de la jornada de la tarde. Así que eso, mis niños, les dejo este video para que no tengan ninguna duda. Por favor, vamos avanzando en las actividades, no solo en las de lenguaje, sino que también las del plan lector que está trabajando nuestra educadora diferencial, Julia. ¿Ya? Muchos, muchos besos. Nos vemos.